Bueno, vamos a avanzar el tema número 12 acerca de la disolución e invalidez de los contratos. Vamos a abordar este tema. Vamos a decir que un contrato es perfecto cuando este contrato va a cumplir con el artículo 452 de nuestro Código Civil, ¿no? Que hace referencia a que los requisitos tienen que tener como tales el consentimiento, el objeto, la causa y la forma establecida por nuestro Código Civil según sea el caso de los contratos que vamos a realizar, ¿no? Esta forma exigida para determinados contratos, estas solemnidades, lo tenemos en el 491 de nuestro Código Civil, ¿no? Que establece un ejemplo, que los contratos de anticrético tienen que hacerse mediante documento público, ¿no? Dirigido al señor notario de fe pública y tiene que ser protocolizado. Un ejemplo de un contrato solemne donde nuestro código nos establece ese requisito. Entonces, si los contratos cumplen los requisitos del 452 de nuestro Código Civil, entonces ese contrato será perfecto, ¿no? Ese contrato será válido. Pero si ese contrato siendo válido, cumpliendo con estos requisitos, también puede tornarse ineficaz en el sentido de que ese contrato esté sujeto a una modalidad. Hemos hablado anteriormente que un contrato estará sujeto a una modalidad referencia a una condición, a un modo, a un término o plazo, ¿no? Entonces, si ese contrato siendo válido, habiendo cumplido los requisitos del 452, se encuentra sujeto a una modalidad, por ejemplo, una condición suspensiva, donde necesite para perfeccionarse, para tener sus efectos jurídicos entre las partes contratantes, el cumplimiento de un acontecimiento futuro e incierto, ¿no? Entonces ese contrato será válido, pero será ineficaz. Hemos hablado anteriormente también de la condición resolutoria, ¿recuerdan? Hemos puesto el ejemplo de ese contrato de pacto de rescate. Ese contrato está sujeto a un plazo donde si este vendedor no devuelve el dinero, por el cual se le ha prestado y este ha suscrito ese contrato de pacto de rescate, podrá someterse a esa condición resolutiva, ¿no? Esa condición que extinguirá su derecho, esa condición resolutoria que dará como lugar a la extinción de ese derecho, que es rescatar ese bien inmueble, ¿no? Entonces tenemos otro ejemplo más donde el contrato puede ser muy válido, pero si está sujeto a una modalidad, entonces será ineficaz, ¿no? La validez e ineficacia tiene su contraparte, ¿no? Que hace referencia a la invalidez y la ineficacia de los contratos. ¿Qué vamos a tomar en cuenta si un contrato es inválido? Vamos a tomar en cuenta que ese contrato, o vamos a decir que ese contrato es imperfecto. No ha cumplido con los elementos esenciales para su validez. Ese contrato tiene vicios, ese contrato tiene una causa ilícita, ese contrato no ha sido cumplido en sus efectos, ya sea por imposibilidad sobreviniente, por una causa imputable a una de las partes, o puede ser también por una excesiva onerosidad, ¿no? Cuando la prestación se ha tornado onerosa para una de las partes contratantes. Entonces ese contrato será imperfecto, ¿no? No contiene esos elementos esenciales del 452. Ese consentimiento ha sido arrancado por vicio, por violencia, por dolo. Esa causa es ilícita, no corresponde al ordenamiento jurídico, ¿no? Que protege a la colectividad, va en contra de las buenas costumbres, en contra del bien común, entonces ese contrato será ilícito por su causa, ¿no? Y también diremos que ese contrato es imperfecto, haciendo la puntualización de esto cuando sus efectos no han sido cumplidos. Entonces, un contrato se puede ser válido, pero puede ser ineficaz, ¿no? Y aquí ponemos el ejemplo también de un contrato que está sujeto a una condición suspensiva. Se cumple esa condición, entonces surgirá el derecho. Si pasas la materia de civil, con civil 4 contratos, te voy a transferir mi casa. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Tengo que pasar esa materia de civil 4 para que nazca ese mi derecho de exigir que me firmen a mi favor esa minuta de transferencia, ¿no? Entonces, ahí está un ejemplo más de esa condición suspensiva, donde el contrato puede ser muy válido, pero está sujeto a una modalidad y por tanto lo torna ineficaz hasta que se cumpla esa condición, ¿no?
Y tenemos la clases de invalidez también. Esas invalidez podrá surgir al momento en que se está suscribiendo el contrato, coetáneas a su nacimiento, y van a dar lugar a la nulidad, a la anulabilidad y a la rescindibilidad. Y también esas clases de invalidez pueden ser sobrevinientes, ¿no? Que van a dar lugar a la resolución del contrato. ¿Qué es la nulidad? Es una sanción prevista por la ley e impuesta por el juez. Ese contrato no tiene los requisitos esenciales del 452. No está cumpliendo con esos requisitos. Hemos hablado anteriormente, no sé si recuerdan, hemos hecho una distinción, ¿no? El contrato será nulo cuando no cumpla estos requisitos del 452 y será anulable cuando tenga todos estos requisitos. Sin embargo, estos requisitos están llenos de vicios, ¿no? El consentimiento ha sido arrancado con violencia, con dolo, con presión. Esa causa, existe la causa, pero es ilícita. Ese objeto no ha sido determinado. Entonces, cuando hablamos de un contrato nulo, ese contrato ha nacido muerto. ¿Qué vamos a hacer si la persona, en este caso haciendo una comparación, si la persona ha nacido muerta, ¿no? No se puede hacer nada. Es lo mismo cuando hablamos de este contrato nulo. El contrato ha nacido muerto. Cuando hablamos de la anulabilidad, ese contrato ha nacido enfermo. Puede subsanarse ese vicio mediante la confirmación de ese contrato. Puede aplicársele la medicina, que será la confirmación de ese contrato, y que lo sanaremos ese contrato enfermo, ¿no? En otras palabras, en palabras sencillas para que podamos entender. Y esto de la nulidad de los contratos lo tenemos en el 549 de nuestro Código Civil, que más adelante vamos a dar lectura. ¿Cuáles son los caracteres afines y las diferencias entre la nulidad y la anulabilidad? Ambos constituyen sanciones previstas por la ley, ¿no? La nulidad lo tenemos en el 549 y la anulabilidad lo tenemos en el 554 de nuestro Código Civil. Y también sus efectos son de carácter retroactivo. Las personas, una vez que hay una sentencia que declare esa nulidad o esa anulabilidad del contrato, tienen que devolverse lo que se hubieran entregado al momento de la formación de ese contrato declarado nulo o anulable, ¿no? En caso de que exista una sentencia que así lo disponga. ¿Y cuáles son las diferencias? Que la nulidad produce una invalidez absoluta. Es decir, ese contrato no puede ser subsanado, es insanable. Es imprescriptible, en cualquier momento puede plantearse esa demanda de nulidad de ese contrato. Es de orden público, afecta a la colectividad, ¿no? E incluso el juez de oficio puede gestionar esta demanda, ¿no? De nulidad del contrato, lo que muy pocas veces se da también por la carga procesal del juez. En realidad, si bien está en la ley, es difícil de aplicarlo, ¿no? Porque el juez en realidad tendría que hacer como un investigador viendo qué contrato ha nacido al derecho ya muerto, ¿no? En el caso de la anulabilidad, su invalidez es menos grave, prescribe en 5 años. Este sí tiene un plazo para ser planteado, puede ser subsanada mediante la confirmación de ese contrato y solamente las partes afectadas, las partes originarias que han suscrito ese acto jurídico, ese contrato, podrán gestionarla, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos el artículo 592 de nuestro Código Civil. Anteriormente lo hemos analizado, donde existían 6 incisos, ¿no? El inciso 1, 2 y 3 dice este artículo que si las partes incumplen con esta prohibición, ese contrato será declarado nulo. Y en los incisos 4, 5 y 6, ese contrato será declarado o es susceptible de anulabilidad. ¿Qué nos dicen estos incisos 1, 2 y 3? Nos dicen que las personas que tengan a su cargo empresas o bienes del Estado no pueden realizar contratos para sí mismos, ¿no? Haciendo esa disposición de estos bienes que ellos representan y que son del Estado. Y también nos habla que los jueces, que los oficiales de diligencia, que los secretarios no pueden, en función a su cargo, ejercer estos derechos subjetivos de adjudicarse un bien referente a un litigio que se está sustanciando en ese juzgado, ¿no? Entonces, si estas personas, aún sabiendo de esta prohibición, incurren en querer hacer actos de disposición a su favor,
en función al cargo que están ocupando, no pueden. Entonces dice este mismo artículo que en esos casos ese contrato que realicen será declarado nulo. En el caso del 4, 5 y 6 nos habla del abogado patrocinante, ¿no? Que no puede aprovecharse de su cliente porque él está patrocinando la causa. También nos habla de ese mandatario que no puede venderse a sí mismo sin que su mandante se lo haya autorizado, ¿no? Y también de ese tutor que no puede venderse los bienes de su tutelado, porque estaría atentando contra sus intereses. En caso de que se cumplan estos incisos 4, 5 y 6, ese contrato será declarado nulo, ¿no? Anulable, mejor dicho, podrá ser susceptible de anulabilidad, pero ese vicio, si es anulable, si estamos hablando de anulabilidad, se puede subsanar, ¿no? Ese contrato enfermo que ha nacido se puede subsanar mediante la confirmación del contrato. Puede ser que a ese cliente no le moleste que su abogado sea más bien el que se adjudique ese bien que se está rematando en un juzgado civil y comercial, ¿no? Entonces, si la esposa de este cliente se opone, él podrá confirmarlo, aludiendo que ha sido un bien propio de su soltería y lo podrá confirmar subsanando ese vicio, ¿no? Entonces, este tipo de nulidad y anulabilidades muchas veces son específicos que nuestro código nos dice, ¿no? Él nos enseña y nos dice, en tal caso procede la nulidad y en este caso procede la anulabilidad. Como decíamos, esta anulabilidad prescribe en 5 años. En caso de que una persona incapaz haya suscrito un contrato, entonces la prescripción empezará a correr desde que ha superado esa incapacidad, ¿no? En caso de que la persona haya sido arrancada su consentimiento por error, por dolo, por violencia, entonces desde que cesa ese dolo, esa violencia, que le ha arrancado ese consentimiento. Entonces, la diferencia también está en eso, ¿no? En el tiempo para plantearla. Las nulidades textuales. En el 549 nos habla de 5 incisos. Del inciso 1 al 4 son las nulidades textuales porque la ley nos está diciendo, ¿no? ¿Qué requisitos tiene que cumplir el contrato? Y si no los cumple, será declarado nulo. ¿Qué nos dice? El inciso 1, por faltar en el contrato el objeto o la forma prevista por la ley como requisito de validez. Por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por ley. En el inciso 1 y 2 nos habla del objeto del contrato. Realiza un contrato de compra-venta de vehículo. El vehículo se pierde en un accidente. Aquí ya no existiría el objeto del contrato. Entonces, si falta el objeto del contrato, ese contrato podrá ser declarado nulo. Por faltar en el objeto del contrato los requisitos señalados por ley. Hemos dicho que ese objeto tiene que ser determinado, ¿no? Se tiene que dar las características de ese objeto, pero de acuerdo al contrato que estemos realizando, vamos a poder identificar si nuestro contrato tiene el objeto debidamente determinado, si el objeto existe, si está dentro del comercio humano, si quien transfiere es el propietario. En el caso de los contratos que hagan alusión a obligaciones de dar la transferencia, bienes reales, la transferencia de la tradición de la cosa, obligación de dar. ¿Qué vamos a fijarnos los abogados al momento que estemos suscribiendo ese contrato? Que la cosa debe existir. Estoy contratando sobre un vehículo, ¿existe? ¿Materialmente está ahí? Debe estar dentro del comercio humano. No podré vender mi corazón porque eso atentaría contra mi persona, ¿no? Los órganos solamente pueden ser donados, no están dentro del comercio humano. Debe ser determinado o determinable. Ese vehículo, qué características tienes, qué modelo es, qué color es, qué chasis, qué motor. Quien transfiere debe ser el titular, ¿no? A nombre de quién está el RUAT. Coincide entre quien está queriendo suscribir el contrato y los documentos de ese vehículo. En el caso de los contratos donde hacen referencia a obligaciones de hacer o no hacer, prestar un servicio, por ejemplo, en un contrato de mano de obra, realizar la construcción de 2 habitaciones, en un contrato de limpieza, prestar un servicio de limpieza a una institución. Cuando estamos hablando de esto, vamos a fijarnos si ese objeto es lícito. No podré contratar con por ejemplo, una casa de citas, donde cada semana me manden una persona que me preste servicios sexuales. Ese contrato es ilícito. Entonces, para
referirnos a este tipo de obligaciones de los contratos de hacer o no hacer, el servicio que estemos contratando debe ser lícito, debe ser personal al deudor, ¿no? Quien contrata es el que está obligado a prestar esa obligación y no un tercero, salvo casos excepcionales que ya lo hemos analizado. Debe existir un interés, generalmente contratamos buscando un enriquecimiento, ¿no? Económico. Así sea moral en el caso de la donación. Ese donatario, ese donante, mejor dicho, tiene ese deseo que ese donatario se beneficie de su patrimonio, ¿no? En este caso hay un deseo moral, un interés moral. Por eso señala que debe existir un interés, aunque sea moral, ¿no? Debe ser posible jurídica y materialmente. Debe ser susceptible de materializarse, de ser objetivo esa obligación que estamos contratando mediante este tipo de contratos de hacer o no hacer, ¿no? Debe ser determinado o determinable. Debemos señalar específicamente qué características va a tener ese servicio, ¿no? Si hablamos de un servicio de limpieza, cuántas horas a la semana, cuántos días, con qué materiales, bajo qué medidas de higiene y seguridad. Tenemos que especificar en qué consiste el servicio que estamos adquiriendo en estos contratos. Si cumplimos estos requisitos que aquí les estoy mencionando de acuerdo al contrato que estemos realizando, entonces nuestro contrato no podrá ser declarado nulo, pero si cumplimos con lo que dice el inciso 1 y 2 del 549, es decir, que ese objeto no exista, que ese objeto no pueda ser determinado o determinable, entonces susceptible de ser declarado nulo. Siguiendo, el inciso 3, por ilicitud de la causa o por ilicitud del motivo que impulsó a las partes a celebrar un contrato. Si estoy realizando un contrato de compra-venta de un cuchillo de acero inoxidable, si ese cuchillo lo compro para cortar la carne de la parrillada que me voy a servir para mi cumpleaños, ese motivo es lícito. Si lo compro para matar a mi concubino o a mi esposo, ese motivo, esa causa es ilícita. Por error esencial sobre la naturaleza o sobre el objeto del contrato. ¿A qué nos referimos esto? Una persona cree que está realizando un contrato de anticrético y la otra persona cree que está realizando un contrato de transferencia, de compra-venta de su inmueble. Existe un error en la naturaleza del contrato. Si suceden estos dos casos del inciso 3 y 4, ese contrato será declarado nulo. Los abogados generalmente trabajamos bajo plantillas, ¿no? Y muchas veces se lo hace con ligereza cuando el abogado no tiene tiempo, es irresponsable. Entonces no puede ser que en la cláusula 1 identifiquemos al contrato como un contrato de compra-venta, haciendo alusión al comprador y al propietario. Y en la cláusula 2 cometamos el error de decir que se está suscribiendo un contrato de anticrético, ¿no? Que no se le está transfiriendo la casa, sino solo un departamento. Entonces, si existe un error esencial sobre la naturaleza del objeto, ese contrato será declarado nulo, ¿no? Y en el inciso 5 nos habla en los demás casos determinados por ley. Ahí estamos hablando de nulidades virtuales, que aquí en el 549 no los está detallando, pero sin embargo en los otros artículos del Código Civil nos está diciendo, ¿no? En qué caso ese contrato será declarado nulo y en qué caso será susceptible de anulabilidad. A eso se refiere con el inciso 5, ¿no? En los demás casos determinados por ley que hacen referencia a la nulidad virtual. En el tema de la anulabilidad también tenemos, ¿no? Las anulabilidades textuales y las anulabilidades virtuales. Tenemos del inciso 1 al 5, que serán las nulidades textuales, y en el inciso 6 nos habla de la anulabilidad virtual, que nos dice, por falta del consentimiento para su formación. Ese consentimiento existe en el contrato, firma la parte vendedora, plasmando su consentimiento, entre comillas. Sin embargo, esta vendedora alude que ha sido obligada por sus hijos a vender su casa, ¿no? Porque ellos querían repartirse el dinero. Fue arrancado ese consentimiento, fue presionada. Entonces, esta persona podrá declarar la anulabilidad del contrato por falta del consentimiento para su formación, por incapacidad de una de las partes contratantes. En este caso, la persona capaz no podrá reclamar la incapacidad del prohibido con quien ha contratado, ¿no? Aquí nos habla de esa capacidad de obrar. Los derechos subjetivos
darán lugar también a contraer derechos y obligaciones, siempre y cuando tengamos capacidad de obrar. En todo caso, un menor de edad, un interdicto, no lo tendrá, requerirá para ejercer sus derechos de su representante que lo representará en los actos que decida realizar, ¿no? Y en el inciso 3, porque una de las partes, aún sin haber sido declarada interdicta, era incapaz de querer y entender en el momento de celebrarse el contrato, siempre que resulte mala fe de la otra parte, apreciada por el perjuicio que se ocasione a la primera, según la naturaleza del acto, por otra circunstancia. Lo mismo, estamos hablando de personas interdictas, ¿no? Que tienen una prohibición en su capacidad de obrar, no tienen capacidad de obrar, necesitan de sus representantes por violencia, dolo, error en la sustancia sobre la materia o sobre las cualidades de la cosa, por error en la error sustancial sobre la identidad o las cualidades de la persona, cuando ellas hayan sido la razón o motivo principal para la celebración del contrato. Inciso 4, creo que estoy comprando unas joyas de oro cuando en realidad estoy comprando unas joyas bañadas en oro. Estoy teniendo un error sustancial sobre la materia de la cosa. Creo que estoy comprando un inmueble que tiene un material fino cuando en realidad estoy comprando un inmueble de adobe. Error sustancial sobre la materia o sobre las cualidades de la cosa. Inciso 5, creo que estoy contratando a una maestra especialista en autismo, ¿no? Pero en realidad solamente tiene una formación parvularia, entonces estoy cometiendo un error sustancial sobre la identidad de las cualidades de la persona que me ha incentivado a realizar ese contrato. El inciso 6, en los demás casos determinados por ley, entonces hablamos de la anulabilidad virtual. La rescindibilidad de los contratos también le quita validez al contrato. Estos surgen, al igual que la nulidad y la anulabilidad, en el momento en que se está realizando el contrato. Son causas coetáneas a la formación, ¿no? Y son de dos tipos, rescisión por estado de peligro y rescisión por lesión. ¿Qué nos dice el 560 referente a la rescisión del contrato concluido en estado de peligro? El contrato concluido en estado de peligro es rescindible a demanda de la parte perjudicada que en la necesidad de salvarse o salvar a otras personas o salvar sus bienes propios o los ajenos de un peligro actual e inminente, es explotada en forma inmoral, dice, por la otra parte, que conociendo ese estado de necesidad de peligro se aprovechó de él para obtener la conclusión del contrato. Una persona ganadera que entrega su ganado a Coprocach en la suma de 1,000 bolivianos por vaca. Se inunda su propiedad, su estancia, se pierde el alimento, el pasto de las vacas y por la necesidad de salvar su patrimonio decide rebajar esas vacas. Si antes vendía a 1,000 bolivianos, decide rebajarlas a 200 bolivianos por vaca. Coprocach, inteligente, dice, para salvar, mire, yo te acepto o te pago 200 bolivianos porque me están ofertando bastante. Entonces se aprovecha de esa situación de necesidad, pero esta persona podrá, en virtud del 560, pedir esto, la rescisión del contrato por estado de peligro, porque suscribió un contrato queriendo salvar sus bienes y la otra parte se aprovechó. La rescisión por lesión, ¿qué nos dice? En el 561, a demanda de la parte perjudicada, es rescindible el contrato en el cual sea manifiestamente desproporcionada la diferencia entre la prestación de dicha parte y la contraprestación de la otra, siempre que la lesión resultara de haberse explotado las necesidades apremiantes, la ligereza o la ignorancia de la parte perjudicada. Es un perjuicio económico, ¿no?, que surge la persona al realizar un contrato por ligereza, por ignorancia, por falta de conocimiento. Hemos hablado también de esto anteriormente, ¿no? Hemos dicho también que puede ser que unos hijos que viven en Estados Unidos vengan a vender la casa de sus padres porque estos han fallecido por COVID, no conocen el mercado de Sucre, la casa está ubicada en la Plaza 25 de Mayo, no conocen el valor comercial y lo venden a $200,000, pudiendo haberlo vendido en $1,000,000. Aquí hay ignorancia, ¿no? Aquí hay ligereza. Entonces estas personas también podrán demandar de acuerdo al 561 la rescisión del contrato por lesión. Ambas prescriben en 2 años. El demandado puede terminar el juicio de estas demandas modificando, ¿no?, su prestación. Si sabe él que se ha aprovechado de la necesidad, podrá equiparar con su prestación, ¿no?, aumentándole el precio del ganado, ¿no?
por el cual él ha contratado lastimosamente aprovechándose de su necesidad y no afectará a terceros de buena fe. Pongamos el ejemplo que en tiempos de COVID una persona sola necesita atención médica, no tiene efectivo económico. Entonces su médico le ofrece cubrir las atenciones, cubrir los medicamentos con le dice, no, bueno, yo te voy a cubrir todo, pero me vendes tu casa. Entonces, esta persona, por salvar su salud, por salvar su vida, contrata en estado de peligro, transfiere su casa. Podrá haberle atendido una semana, 2 semanas, pero ese precio en ningún momento podría ser tan elevado, ¿no? Una casa es una casa. Entonces, pongamos que hubiera gastado $20,000 en atenderlo, pero esa casa vale mucho más. Esta señora, en virtud de ese compromiso, contrata y le transfiere. Ese médico transfiere esa casa a un tercero. Ese tercero no podrá ser afectado por su buena fe. Él ha contratado sin ningún vicio. Entonces no se le podrá quitar ese bien inmueble porque en todo momento ha cumplido con sus obligaciones, ha confiado realmente de quien compraba era el titular, efectivamente lo era, pero este la adquirió con vicios, ¿no? De esta su paciente. Entonces, en una demanda donde se pida la rescisión del contrato por estado de peligro, este médico tendrá que mejorar su contraprestación, ¿no? Pagar el precio que debería haber pagado. No se podrá afectar a ese tercero. Y la resolución del contrato es una forma también de invalidar ese contrato que ha nacido sano, que ha nacido cumpliendo los requisitos del 452. No ha tenido vicios en su formación. Sin embargo, esta resolución del contrato se activa posterior a la celebración del contrato, ¿no? Como hemos visto en el anterior tema, existen 3 clases de resoluciones. Resoluciones por incumplimiento imputable a una de las partes, por imposibilidad sobreviniente o por excesiva onerosidad, ¿no? Entonces, esta clase de resolución, a diferencia de las anteriores 3, es sobreviniente, ¿no? Al contrato, no son coetáneas al momento de la formación. El contrato ha nacido sano a la vida jurídica. Sin embargo, por situaciones no puede ser imputable a una de las partes o no imputables también cuando hablamos de la imposibilidad, sobreviniente o la excesiva onerosidad, tornan esa prestación imposible de cumplir, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre estas figuras que hemos analizado el tema de hoy, en el día de hoy. Vamos a dar paso